rescatar a muchos de los descendientes de Ismael, pero ese no fue el plan de Dios. Eso no fue lo que Dios le había revelado, no fue su voluntad. Si avanzamos, ¿verdad? Llegamos al libro del Éxodo, vimos también a Aarón. ¿Quién hubiese pensado? No creo que Aarón jamás pensó que el día que él fabricó un becerro de oro y promovió la adoración a un becerro que él mismo llamó Jehová, hizo fiestas a Jehová, que eso terminaría en la carbonización de 2 de sus hijos. No creo que él hubiese pensado de esa manera. El problema es que él no simplemente hizo un becerro de oro, porque tú podrías decir, él le llamó Jehová. No, es que tú has reducido la gloria del Dios infinito, el Dios de vida, a un simple becerro sin vida, y has dicho que ese era el Dios que lo sacó de Egipto. Eso no podía ser pasado por alto. No creo que Moisés tampoco pensó que el día que él le habló al pueblo impetuosamente, de manera irreverente, delante de Dios, que eso le iba a costar la entrada a la tierra prometida, por la cual él le habló a Dios más de una vez, y Dios le dijo, basta ya, no hables de eso, no vas a entrar. Pero ¿qué fue lo que Moisés hizo? Bueno, que desobedeció la voluntad de Dios. Dios le dijo que le diera a la roca, o le hablara a la roca más bien, que saldría agua, pero él le habló al pueblo y le habló de manera impetuosa. Wow. La última caída que te voy a mencionar, simplemente de aquellas que revisamos, es la caída del hombre que Dios llamó un hombre conforme a mi propio corazón. No creo que David jamás pensó que una noche de placer seguida de una serie de mentiras para ocultar el adulterio que él había cometido terminaría en el asesinato del esposo de la persona con quien él había pecado o contra quien él había pecado. Esa es la razón por la que una de las 10 leyes del pecado que escribí hace un tiempo atrás nos recuerda que el pecado siempre te llevará más allá de donde tú querías ir en el primer lugar, y mucho menos David hubiese pensado en las consecuencias. Recuerda que el día que Natán lo confrontó, Dios le dice a David, o Natán le dice a David, de parte de Dios, tu pecado ha sido perdonado, pero la espada jamás se partirá de tu hogar, de tu casa. Yo no sé si David entendió ese día lo que Dios quiso decirle, pero no creo que le hubiese pensado que ese pecado le iba a costar el hecho de que su hija Tamar fue violada por su hermano Amnón. Y luego Absalón estaba tan airado, tan indignado con el hecho, que fue y mató al violador, que era su propio hermano. Pero el mismo Absalón siguió rebelándose y luego tomó 10 de las hijas de las mujeres de David, que nunca debió haber tenido 18, 19 mujeres como llegó a colectar, si pudiera usar la palabra colección, y tomó 10 de ellas, y en el mismo balcón de donde él observó a Betsabé, su propio hijo tuvo intimidad con mujeres de David, esposas de David, concubinas de David, a la luz del día. Wow. A la luz del día. Lo que has hecho a oscuras, tu hijo lo hará durante el día. Y luego el mismo Absalón estuvo persiguiendo a su propio padre para quitarle la vida y quedarse con el poder, y cuando sus soldados defendieron a David, lo mataron. David entonces gritó, clamó, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿cuánto yo desearía que fuera yo el que muriera? Claro, David, porque tú fuiste el que iniciaste todo esto y no tú. Wow. Pero, pastor, son como consecuencias demasiado severas para lo ocurrido. Claro, nosotros pensamos de esa manera porque no tenemos la más mínima idea de la santidad de Dios, que vive en luz inaccesible, que aún los serafines, seres angelicales creados para morar en su presencia, tienen que ocultar su rostro debido a lo que están presenciando en Dios. Y como nosotros somos personas pecaminosas, nacimos en pecado, cometemos pecado, no nos parece como tan horrible lo que hacemos a la hora de pecar, y por consiguiente las consecuencias nos parecen muy profundas. La palabra de Dios revela esto y nos dice en el Nuevo Testamento 2 o 3 veces que esas cosas quedaron ahí plasmadas para nuestro
para nuestro crecimiento, nuestro entendimiento, para nuestra advertencia, para que no volvamos a hacer exactamente lo mismo. Pero el común denominador en cada una de estas caídas, y en las tuyas y en las mías, es simplemente el reclamar la autonomía como criatura del Creador. Yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que me gusta, lo que deseo. Eso es uno. Número dos, el común denominador es la violación de la voluntad de Dios, pero es la violación de la voluntad santa del Dios santo. Y en tercer lugar, es el uso o consumo de aquello que Dios había prohibido. El uso o consumo de aquello que Dios había prohibido. Tienes el planeta entero, Adán, tienes el planeta entero, Eva. Lo que está ahí, todo es tuyo. De hecho, ustedes son los regentes del planeta bajo mi señorío. No, pero yo quiero esa fruta que tú prohibiste porque yo quiero mi autonomía y quiero lo que deseo. Lamentablemente, la caída de todos esos hombres y mujeres nos ayuda a entender que lamentablemente, bueno, quizás no lamentablemente, afortunadamente, nuestra salvación tiene que ser por gracia, porque ningún hombre ha podido vivir a la altura de la santidad de Dios ni cumplir con los requisitos de la ley de Dios. Solamente Cristo hizo eso. Tu salvación es un regalo inmerecido, altamente inmerecido. Escucha lo que Pablo escribió a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Notaste que el texto no dice un regalo de Dios, el regalo de Dios. Porque todo lo demás que tú puedas recibir de parte de Dios depende de ese regalo. Tus bendiciones son en Cristo y no de ninguna otra manera. Y entonces mi salvación es por gracia, no por obras, ¿ok? O sea, tú no has contribuido en nada a tu salvación, absolutamente en nada. Tu única contribución fue tus pecados, para que fueran perdonados. No por obras, para que nadie se jacte, que nadie piense que tenía un ápice de bondad o de santidad o de mérito al recibir salvación. Número 10, Efesios 2, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos a llegar ahí más adelante, vamos a regresar a esos textos que acabo de leer, pero recuerda por ahora que es un don de Dios, es el regalo de Dios, que no es por obra. La pregunta es entonces, ¿cómo yo honro la salvación que Cristo compró a precio de sangre, de manera que yo no tenga que vivir experiencias similares a las que nosotros leemos en este libro? ¿Cómo yo honro eso? ¿Cómo yo honro eso para no desear disfrutar aquellas cosas que el mundo me ofrece, pero que yo la quiero disfrutar mientras estoy en el reino de los cielos? Se supone que yo le di la espalda al mundo y ahora estoy en el reino de los cielos, pero yo no puedo. Mucha gente cree, de hecho un joven se reunió conmigo recientemente y me pedía perdón y me decía, te pido perdón porque yo he querido y he entendido que no puedo estar en el reino de Dios y en el pecado en el que estaba viviendo. Bueno, eso es lo que hacemos cuando desobedecemos después de haber nacido de nuevo. Entonces lo que el apóstol Pablo hace es que él comienza este texto de Filipenses 2 diciendo en versículo 12, así que, me voy a parar ahí. Esa es una frase conectora. La Nueva Versión Internacional, bueno, la Reina Valera más bien del 60 dice por tanto. Si tú ves un por tanto, o un así que, o un ya que, tú tienes que pararte, leer lo que está antes y volver aquí, porque lo que sigue es la conclusión de por qué tú tienes que hacer o debes considerar o pensar lo que se te va a decir. Es en vista de todo lo anterior. ¿Y qué es lo que se me ha dicho anteriormente? Bueno, los eventos más sobresalientes del texto anterior al que vamos a leer hoy aparece en el versículo 6 en adelante de Efesios 2, de Filipenses 2, el cual, aunque existía en forma de Dios, hablando de Cristo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló, él mismo. No lo humillaron, no, él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces Cristo, Dios lo exalta hasta lo sumo, le da un nombre que es sobre todo nombre,
con lo cual proclamaba su señorío sobre todo, para que a ese nombre, al nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor. Pablo dice, en vista de la humillación de Cristo, de la exaltación de Cristo, y en vista del modelo de Cristo, en términos de cómo Él lo hizo, cómo se humilló, cómo dio todo lo que Él era y tenía para su salvación. Así que, hermano, por tanto, amados míos, dice el texto de Filipenses 2:12, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención o buena voluntad, dependiendo de su traducción. Yo he titulado este mensaje para el día de hoy, Salvación por gracia, cuídala con temor y temblor. Yo estoy consciente de que la palabra cuidar no está en el texto que leímos, sino más bien ocúpate. La razón por la que usé la palabra cuídala con temor y temblor es a propósito. Es para que podamos pensar, y luego lo veremos más adelante, que al ocuparme de mi salvación, tengo que hacerlo con el máximo esmero posible, precisamente por lo que mi salvación implicó para Cristo e implica para mí. En el texto que leímos, ese es el texto más breve, ese es el texto más claro de cómo se supone que la santificación debe ocurrir en ti y en mí, de cómo ocurre el proceso de santificación. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, en vista de la humillación de Cristo, de lo que Él hizo, de cómo Él se despojó a sí mismo, en vista de que Él se hizo hombre, el texto nos está hablando de la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana, lo que llamamos en teología la unión hipostática. Eso es una palabra dominguera, pero simplemente hipostasis significa la sustancia que está detrás de algo. La unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús, en vista de que Jesús llegó hasta ahí y se sacrificó, se humilló a sí mismo, llegó hasta la cruz. Y muerte de cruz, por todo lo que a Él le costó, es que yo te digo que tienes que hacer esto. El precio pagado por mi salvación, como me han oído decir otras veces, es el más alto precio que se ha dado, que se ha pagado en todo el universo por algo o por alguien. Pablo entonces usa la humillación y la exaltación de Cristo para decirnos, por tanto, amados míos, versículo 12, por tanto, dado todo lo anterior, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Pablo está escribiendo a creyentes, por eso le llama amados. El corazón pastoral de Pablo sale a relucir casi en todas sus cartas. Y le está hablando a una iglesia que para él significaba mucho. Nota cómo esta iglesia, dice Pablo, que obedeció en su presencia y aún en su ausencia. Quizás por eso esta iglesia llegó a ser tan amada por Pablo, tan especial para Pablo. Escucha lo que él dice de esta iglesia en Filipenses 4:1. Él le llama gozo y corona mía. ¡Wow! Ellos contribuyeron con Pablo en la expansión del evangelio y ellos participaron con Pablo en sus sufrimientos. Y esas dos cosas hicieron que Pablo llegara a amarlos, más el hecho de saber que esta iglesia fue una iglesia madura, tan madura que fue obediente en su presencia y también en su ausencia. Eso es vital, no podemos pasarlo por alto tan rápido, hermanos. Recuerda que cuando alguien es obediente en presencia de alguien, pueden ser niños en presencia de sus padres, eso no es obediencia. Si ellos son obedientes en presencia de su padre y tan pronto ellos salen, pues ellos desobedecen, eso es hipocresía. Por eso es que alguien decía que lo que un hombre es, cuando nadie lo está viendo, eso es él y nada más. Wow. No importa si eres tú o soy yo. Lo que un hombre es, cuando nadie lo está viendo, eso es él, no es más de ahí. Bueno, cuando ningún ser humano lo está viendo, porque Dios siempre nos ve. Inmediatamente después de Pablo exhortarlos a ocuparse de su salvación, Pablo pasa a explicar
¿Cómo se supone que se produzca dicha santificación? Y cuando hablamos de santificación, estamos hablando de madurez, estamos hablando de avance progresivo, conformación a la imagen de Cristo. Entonces déjame ver si te puedo ayudar a entender algunas cosas de nuestra salvación. Anthony Hoekema es un autor muy conocido de diferentes libros. En un libro acerca de la santificación, donde se presentan 5 puntos de vista diferentes por 5 autores, él abraza la posición reformada y la presenta. Entonces él dice que nosotros necesitamos distinguir la culpa inicial que heredamos de Adán y la contaminación del pecado. Son 2 cosas diferentes. Porque la culpa es removida de una manera y la contaminación del pecado es removida después que la culpa del pecado es removida. Entonces déjame leerte prácticamente literalmente como él la define. La culpa es el estado de todo ser humano que merece la condenación eterna como castigo por haber violado la ley de Dios. Eso es la culpa. Todos nosotros nacemos culpables y condenados. Cuando Cristo fue a la cruz, ahí Él paga por mis pecados. Si yo soy hijo de Dios hoy, mis pecados fueron pagos en la cruz de Cristo. Ahí es donde Él nos justificó, nos hizo justos, ahí en la cruz. Pero la contaminación del pecado persiste después que Cristo nos ha hecho justos. Y la contaminación del pecado no es otra cosa que la influencia que la naturaleza carnal continúa teniendo en nosotros debido precisamente a que el pecado primero afectó la naturaleza humana y por eso yo continúo pensando y deseando cosas que no debiera. Piénsalo de esta forma. Dios nos dio una mente, Dios nos dio unos ojos. Con esos ojos Dios nos da la habilidad de deleitarnos con lo que vemos. Con la mente Dios permite que nosotros podamos crear en la mente realidades que también nos pueden producir cierto gozo. Lamentablemente, debido a la contaminación del pecado, tú y yo pensamos y miramos de manera impura. Esa es la contaminación del pecado. Es la impureza con la que vemos la vida a otros. Es la impureza con la que pensamos y deseamos, que no se va al día que yo nazco de nuevo, lamentablemente. A través de la santificación, en la justificación, Cristo removió mi culpa, lavada fue, no queda más, pero no la contaminación del pecado. La contaminación del pecado continúa y es mucho mayor en algunos que en otros. La pregunta que yo necesito hacerme es entonces, ¿cómo ocurre mi santificación? Porque a través del proceso de santificación, lo que Dios quiere hacer es ir removiendo la contaminación del pecado en cada uno de sus hijos. Bueno, a eso que Pablo se refiere cuando dice en Filipenses 2, versículo 13, segunda parte, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Escucha, porque no quiero leer todavía el próximo versículo. Ocúpate de tu salvación con esmero, con temor, con reverencia, con el sentido de wow, de dónde me salvaron, para dónde yo iba, wow, lo que Cristo tuvo que hacer. Él tuvo que dar su vida para que yo pudiera nacer otra vez, porque estaba muerto en delitos y pecados. Entonces Pablo está diciendo, ocúpate con temor y temblor. El verbo está en imperativo presente en el original. ¿Qué implica eso? Primero, no es una opción que yo tengo, es una obligación. Número 2, no es algo que yo pueda hacer un día, el día que me convertí o el día que nací de nuevo. No. Esto es algo que se supone que tú tienes que hacer 24 horas al día, 7 días a la semana, porque es un imperativo y es presente. Todos nosotros debiéramos ocuparnos de esa manera de nuestra salvación. Ahora, déjame decirte lo que el texto no dice. A mí me ayuda mucho cuando estoy estudiando la palabra o leyendo algún otro libro. Me gusta entender primero lo que el texto no dice, porque me queda mucho más claro lo que el texto dice. Entonces, escucha lo que Pablo no dice. Pablo no me está diciendo que me ocupe de ganar mi salvación. No estoy hablando de ganarme la salvación, porque yo no puedo, no es por obras.
Es por gracia. Pablo no está hablando de conservar la salvación como si yo pudiera perderla, porque la realidad es que lo que Dios comienza, Dios termina. Cristo, cuando me dio vida eterna, y me habla de que tengo vida eterna hoy, no me dio una vida potencialmente eterna en caso de que tú no pierdas tu salvación. No, Él me dio vida eterna, y si es eterna, no puede ser temporal, porque si la pierdo, pues fue temporal. Pablo no me habla de mejorar mi salvación. Es imposible mejorar mi salvación. Santificación es otra cosa. Mi salvación es imposible. Cristo fue a la cruz y ahí Él derramó sangre, perdonó mis pecados y dijo: consumado es, tetelestai, acabado es, nada más que hacer. Por tanto, yo no puedo mejorar mi salvación. Pablo no está hablando de eso tampoco. Pablo no está hablando tampoco de buscar mi salvación, porque estos son creyentes. ¿Cómo yo sé que son creyentes? Porque le llama amados. Se llama amados es porque pertenecen a la familia de Dios, ya tienen la salvación. Pero él sí no está hablando que tú y yo tenemos una obligación de honrar la salvación que Cristo nos regaló. Pero el regalo de esta vida a Cristo le costó la suya. Cristo muere y yo vivo. Cristo encarnado. Hermanos, esta es mi conclusión para mí mismo y para cada uno de ustedes. Si yo no hago mi mejor esfuerzo para honrar mi salvación, yo soy un mezquino. No puede ser que Cristo haya llegado a los extremos que llegó, de los cuales vamos a hablar en un momento, y que yo quiera darle una parte de mi vida, una parte de mi mente, una parte de mis emociones, una parte de mi corazón, una parte de mis sueños a Él, y que la otra parte yo la pueda vivir conforme a mis deseos. No puede ser, o puede ser, pero yo sería mezquino. ¿Y qué fue lo que le costó a Cristo? Bueno, le costó dejar su gloria. Se despojó a sí mismo. Él no dejó de ser nada que Él no fuera antes, pero la gloria que Él disfrutaba en el reino de los cielos, Él la perdió. De hecho, al final, cuando está orando, al final de su vida dice: Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía desde antes de la fundación del mundo. Le costó, después de su separación temporal de su gloria, el abandono del Padre, un abandono que tú y yo todavía no entendemos, porque como fue temporal. Pero escucha, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, se encarna y se desespera en la cruz y clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso fue un abandono real. Ese es el grito en el infierno de todo aquel que ha llegado allá, porque no hay evidencia, sentido de presencia de Dios en ese lugar. Y en ese sentido, Cristo fue al infierno por ti. A Cristo le tocó encarnarse y vivir una temporalidad que Él no conocía. Cristo vivió todo el tiempo en la eternidad, y de repente Él tiene que entrar a vivir en el tiempo y en el espacio. Pero eso no fue todo. Le costó aquel que fue exaltado hasta lo sumo, que es Señor sobre todo, que fue creador de todo lo que hay, porque nada de lo que existe llegó a ser si no fue por medio de Él. Llegó a ser siervo de hombres pecaminosos. Wow. Hermano, tú y yo vivimos en medio del pecado. A nosotros no nos cuesta mucho, quizá nada, vivir en medio del pecado. Estamos acostumbrados a verlo. Eso no es Dios. Habacuc 1 nos dice que sus ojos son tan puros que Él no puede ver la maldad. Cristo se encarna y tiene que pasarse 33 años viendo la maldad de los hombres, la traición, la mentira, las acusaciones falsas, la difamación, todo tipo de pecado, la violencia, todo tipo de pecado. Le costó ser vendido por 30 monedas de plata. Él creó el universo y lo venden por 30 monedas de plata. Por uno de los suyos. El ser negado 3 veces por otro de los suyos y abandonado por el resto de los suyos. ¡Wow! El Padre... Nosotros no podemos, recuerda, tú y yo no tenemos la capacidad de ver a Dios cara a cara. Él vive en luz inaccesible. Pero Dios, Padre,
lo vistió de humanidad. Él estuvo dispuesto a dejarse vestir de humanidad para que entonces Cristo pudiera, o nosotros pudiéramos ver la plenitud de Dios en Cristo, y aquel que fue vestido de humanidad, entonces tomado, acusado, juzgado como culpable, y es desvestido. Dios lo viste de humanidad y su humanidad es desvestida por los hombres para latigarlo, lacerarlo, hacerlo sangrar, clavarlo y dejarlo clavado desnudo en vergüenza delante de la luz de los hombres. Lo que yo merecía, Él padeció. Wow. Traspasado en sus manos, en sus pies. Lo que Pablo está diciendo es, hey, considera todo eso y ocúpate de honrar lo que te acabamos de describir, para que no estropee tu salvación, para no deshonrarla, para no contaminarla de inmundicia, para no volver a ensuciar lo que Cristo ya limpió en ti, para que no trates tu salvación y a Cristo, el Hijo de Dios, como algo de poco valor. Wow. Para no pisotear la sangre de Cristo. Ahora, si no conoces el texto, quizás tú estarías pensando, pastor, pero ¿y ese lenguaje? ¿Ese lenguaje usted dónde lo sacó? De la Biblia. Escucha al autor de Hebreos que está tratando de advertirnos acerca de lo que son las consecuencias del pecado, pero al final de la advertencia me deja ver las implicaciones de cuando yo peco. Hebreos 10:29, escucha. Cuanto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Wow. Wow. O sea, cuando el cristiano desobedece, sabiendo que lo que está haciendo o lo que va a hacer está mal, está prohibido, al desobedecer, él pisotea bajo sus pies al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto. Hermano, la razón por la que tú y yo jugamos con el pecado es porque no sabemos la gravedad que tiene delante de Dios. Y leemos las consecuencias de Adán y Eva, de Abraham y Sara, de Aarón, de Moisés, de David. Y vivimos como si nosotros no fuéramos a sufrir consecuencias similares hasta que las consecuencias llegan. Si no me crees lo que te acabo de decir, déjame leerte el mismo texto, la Nueva Traducción Viviente, porque todavía es mucho más gráfico la descripción. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Wow. Hermanos, cuando pecamos, estamos considerando la sangre de Cristo que nos limpió como algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Uf. ¿Cómo que insultar? Él vive en ti. Claro que lo insulté. Lo estoy haciendo partícipe de mis acciones. Wow. Y pero dice, el texto dice, cuanto mayor sería el castigo para los que han pisoteado al Hijo de Dios. La gente del Antiguo Testamento no pisoteó al Hijo de Dios, ni sabía que venía. Venía un Mesías a libertarlo. Está nosotros, los que pertenecemos a la iglesia, que el autor de Hebreos nos está hablando, que por cierto esa es la próxima serie, el libro de Hebreos. Bueno, vamos a la frase. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. En inglés, la manera como está traducido es work out your salvation. Si yo te digo, I'm going to the gym to work out, tú inmediatamente entiendes, si conoces inglés, que tú vas al gimnasio a ejercitarte.
Entonces es como que Pablo está diciendo, ejercita tu salvación. Cuando tú vas al gimnasio, ¿qué pasa? Cuando te ejercitas, tus músculos crecen, tus músculos se ven. Y eso es obvio. Llegué al gimnasio un día y un año después, pero este no puede ser el pastor Miguel, porque está transformado. Mírale los pectorales, mírale los brazos, mírale el cuello. O sea, es obvio, right? ¿Verdad? Yo vengo aquí el próximo domingo, un año después, si me hubiese ido fuera por un año y vuelvo, y ustedes estarían, wow, ¿y qué le pasó a este hombre? A un vestido se verían. Pablo está diciendo, ocúpate de tu salvación de tal manera que todos la vean. No es que haga cosas, no es que sea obvio al vivir que tú eres un hombre salvo. En otras palabras, ejercita tu salvación, pon en práctica tu salvación, fortalece los músculos espirituales de tu salvación, haz uso de todo lo que Dios te ha entregado. Vamos a hablar de eso, todavía no hemos llegado ahí. De todo lo que Dios te ha entregado para que tu salvación se vea. Es un regalo. Tu salvación debe ser evidente a todo el que te conoce. Haz brillar la obra de Dios en ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hazla brillar. Wow. En otras palabras, la obra de Dios en mí debe salir. Y al salir, no solamente debe ser evidente, debe transformar a otros. Debe impactar mi persona, si estoy casado, mi matrimonio, si tengo hijos, mis hijos, mi entorno, el lugar de trabajo o cualquier otra cosa. Si estoy en política, la política del país, si tengo esa influencia, la obra de Dios en mí es para work it out, o sea, déjala salir, ejercítala. Y si no hago eso, pastor, soy un ingrato. Soy un ingrato porque yo no he considerado ni los excesos a los que Cristo llegó, ni la santidad de Dios que estuvo dispuesto a ser avergonzado, cuando el que está lleno de vergüenza soy yo. Todo tu entorno debe ser afectado. Entonces alguien me podría decir, pero pastor, eso no es fácil. O sea, tú piensas que lo que Cristo hizo sí fue fácil. O sea, que dejar su gloria, dejar la comunidad con el Padre, temporalmente sí, pero se sintió abandonado en la cruz, hacerse hombre. Él no conocía lo temporal ni lo material, tampoco conocía la maldad, en el sentido de vivir en medio de ella. No, sus ojos son tan puros que él no puede, pero él se vistió de humanidad para vivir en medio de la maldad, para sacarme a mí de mi mundanalidad a su espiritualidad para la eternidad. En pocas palabras, oye lo que Pablo está diciendo. Si tú eres hijo de Dios, compórtate por lo que eres. O sea, no puede ser que eres hijo de Dios, eres salvo por la gracia de Dios. Al que al Hijo del Hombre hace libre es verdaderamente libre. Entonces, si fue la verdad que te hizo libre, ¿cómo puedes seguir abrazando mentiras diciendo que eres hijo de Dios? Porque más bien me estoy comportando como hijo de las tinieblas. De manera que cuando Pablo está diciendo que te ocupes de tu salvación con temor y temblor, es como que viva al considerar tu salvación como con sentido de asombro, de tú puedes decir, oh, wow, wow, wow. Que incluso cuando tú te confieses y pidas perdón y que te sientas a lo mejor perdonado, que tú puedas decir, oh, wow. Después de pisotear al Hijo de Dios y la sangre del pacto y de considerarla como inmunda y de ofender al Espíritu Santo, mírame a mí recibiendo gracia otra vez. ¡Wow! Esa es la idea. Y Pablo nos está diciendo, entonces, recuerda que esto está en el contexto de Filipenses 2, pero Filipenses 2 comienza en el versículo 3, Pablo diciendo, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Bingo, o sea, eso es difícil, considerar al otro como más importante que a ti mismo. Inmediatamente después, Pablo se mete en Filipenses 2:5, 2 versículos más abajo, y le dice que debiéramos ser como Jesús, considerar esta actitud que hubo en Cristo Jesús, para ser así como él acaba de decir, que no considero el ser igual a Dios
sino que se despojó a sí mismo. ¿Sabes lo que él hizo? Que él consideró al otro como superior a sí mismo. Ese otro eres tú. Y entonces hizo lo que hizo para rescatar al otro, no necesitando él ser el rescate, cuando en realidad él era el rescatador. Esa es la actitud humilde delante de Dios, esa es la actitud humilde delante de los hombres. Y la reverencia debería ser la respuesta natural al trabajo de Cristo en mí. Ahora, habiendo explicado todo eso, déjame mencionarte en el tiempo que queda cómo es que se supone que la salvación ocurre. No la salvación, perdón. ¿Cómo es que se supone que la santificación ocurre? Déjame ver si lo podemos ver. ¿Ok? Pablo dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Porque, el porque es la razón por la cual tú debes hacer esto. Recuerda que estos son conjunciones conectivas. Porque, el porque es la razón por la que yo debo ocuparme con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su beneplácito, para su buena voluntad, como dicen otras traducciones. En otras palabras, Dios, después que yo nazco de nuevo, pone el Espíritu Santo en mí, se supone que Él va a poner en mí el deseo de Dios y el poder de Dios. El deseo, que es su voluntad, y luego el poder para hacer su voluntad. Dios obra en mí el deseo que Él tiene para conmigo, pero Él entiende que yo no tengo lo que necesita. ¿Qué Él hace? No te preocupes, yo te voy a dar el poder. Wow. Si eso es verdad, tú y yo no tenemos excusas para no perseguir la santidad de Dios. No tenemos ninguna. Pastor, pero sí. Si Dios es quien pone el querer y el hacer en nosotros, ¿por qué es que nosotros seguimos obedeciendo? Piensa por un momento, porque no es tan difícil esa respuesta. Nosotros seguimos desobedeciendo porque nosotros amamos más los deseos de la carne que la obra de Cristo en nosotros. Porque nuestro egocentrismo, somos como Adán y Eva, pero peores. Tú no quieres que yo coma esa fruta, pero yo me la voy a comer. Y las consecuencias, bueno, averiguamos después, averiguamos mañana. En serio, Adán. Él le dijo, lo único que él no lo multiplicó, él le dijo, el día que tú comas va a morir. Él se la comió sabiendo que iba a morir. No, él no creyó que iba a morir. Él prefirió creer que Dios le habló mentira a creer que él se iba a morir si respetaba lo prohibido, no sabiendo que Dios lo único que estaba haciendo era protegiéndolo de consecuencias. Lo que él no hizo fue multiplicarlo por miles de años de existencia para todos nosotros. Wow. Hermanos, si Dios no interviene, tú y yo jamás tendríamos el deseo, la motivación o el poder. Ni el deseo, ni la motivación, ni el poder tendríamos para poder continuar en esta carrera de santificación. Para nada. Esta es la razón por la que Cristo nos dijo claramente, separados de mí, nada pueden hacer. Y si hay algo que sabemos es que con frecuencia los hijos de Dios planifican, desean, ambicionan, corren, se lanzan sin consultar el reino de los cielos. Pensando que Dios nos dijo, ahí están ustedes, obren, pórtense bien y den todas las cosas que quieran. No, yo fui creado para hacer buenas obras que Él preparó de antemano. Esas son. Para eso fue que me crearon. Yo fui creado con un propósito y fui creado para alguien. Ese alguien es Dios y el propósito es suyo. Nuestro sentido de agradecimiento al entender todo esto debe ser mucho mayor. Mucho mayor. Al entender que no solamente mi salvación es por gracia, hermano, tu santificación es por gracia. No, tú tienes que trabajar. Yo sé, si tú no lees la Biblia, tú no vas a ser santificado. Si tú no perteneces a un cuerpo de creyentes, tú no vas a ser santificado. Si tú no oras, tú tienes que participar activamente. Y mucho más de lo que pensamos a veces. Pero recuerda que todo eso tiene que ser energizado, motorizado por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él pone el querer y el hacer.
No tenemos excusa porque Él ha provisto ya todo lo que yo necesito. Bueno, y si Él ha provisto todo lo que yo necesito, ¿por qué es que resistimos? Bueno, porque nosotros preferimos hacerlo a los Jonás. Vamos para Nínive. No, yo no quiero ir para Nínive. Lo peor de ese profeta no era que él no quería ir para Nínive. La razón por la que él no quería ir es que tú eres demasiado bueno. Y tú te atreves a perdonar a esta gente. Al final él fue a regañadientes, resistiendo la voluntad de Dios. Predica el mensaje de Dios. La gente se salva. ¿Sabes lo que le dijo? Eso fue lo que yo te dije exactamente antes de yo venir. ¿Qué tú ibas a hacer? ¿Tú te das cuenta lo torcido que está la naturaleza humana? Torcida en términos de cosas sagradas. La salvación de los ninivitas era algo sagrado y él está pecando con el mensaje que él trajo de Dios para salvarlos, porque Dios se atrevió a salvarlos. No, yo no sé si tú te ves tan torcido como realmente estamos. Cantamos vasijas rotas. Yo no sé si tú te ves como una vasija rota. Pero eso es lo único que somos. ¿Usted sabe lo peor? Lo que Dios pone en nosotros es su gloria, su espíritu. ¿Ok? O sea, Dios no conoce nada que no sea glorioso. Y lo que sale de nuestras grietas muchas veces es inmundicia. Mi carne está tan torcida que contamino lo glorioso que Dios pone y sale a través de mis grietas de inmundicias. Wow. Mira como Agustín es el teólogo de todo el que se llama cristiano. Nadie puede deshacerse de Agustín, literalmente. Los católicos lo consideran de ellos y nosotros lo consideramos de nosotros. Pero los metodistas también, y los reformados y los armenianos. Este es el teólogo de los teólogos del siglo IV, ¿ok? 4 y 5. Escucha cómo Agustín lo dijo. Nuestras obras son nuestras. Ve al paso. Porque nuestras voluntades, que ahora están libres, las han llevado a cabo. Bueno, Dios libertó mi voluntad y yo la he llevado a cabo. Pero, son también de Dios porque fue su gracia que causó que nuestras voluntades las pudieran hacer. ¿Ok? Mi voluntad estaba adaptada al pecado. Dios liberta mi voluntad y después de mi voluntad estar levantada, todavía yo quiero hacer mi voluntad y Él tiene por medio del Espíritu que poner el querer y el hacer, y por eso es que las obras son más de Dios que mías. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tu santificación, tú tienes que ocuparte porque no tienes excusa, porque Dios pone en ti el querer y el hacer. Pastor, pero es que si Dios pone en mí el querer y el hacer, ¿cómo es que yo muchas veces como que no sé lo que Dios desea? No, pero siempre sabemos lo que mi carne desea. ¿Cómo tú sabes que lo que tu carne desea? ¿Tienes hambre? Tú sabes lo que tu carne desea, que le dé comida. Bueno, si tu alma tiene hambre de Dios, tú vas a comer de la mesa de Dios y tú vas a ver lo que Dios quiere. Agustín dijo en otra ocasión, Dios causa que hagamos lo que a Él le place, al hacernos desear lo que de otra manera no desearíamos. ¡Wow! O sea, cuando tú haces algo bueno, que Dios puede decir, si eso es conforme a mi voluntad, Dios te puso el deseo para que pudieras desear eso y luego hacerlo. Escúchame, hermano, Dios nunca te ha pedido que hagas algo para lo cual Él no te capacitó primero. Eso sería injusto, eso sería tan lejos de Dios como cualquier otra cosa. Tú no le pides a un niño de 8 meses, 6 meses, 9 meses, que vaya al baño a hacer sus necesidades. No, porque Él no está capacitado para eso. De esa misma manera, Dios no te lo va a pedir. Pero cuando Él te lo pide y está aquí, Él entiende que tú tienes todo, absolutamente todo, en esto y en el Espíritu que vive dentro de ti, para hacer exactamente lo que Él te pide con modos verbales imperativos. Mi desobediencia simplemente prueba que aún después de Dios obrar el querer y el hacer, yo puedo rechazar el deseo que el Espíritu está tratando de poner en mí, porque prefiero los deseos de la carne a los deseos del Espíritu. De tal forma que yo puedo ejercitar la mundanalidad
y no la espiritualidad, aún después de haber nacido de nuevo, por la contaminación del pecado en nosotros. Pero si cultiva la mundanalidad, no es porque no tiene el poder para cultivar la espiritualidad. No tampoco porque el Espíritu no ha tratado de producir en ti el deseo para que rechace aquello y ame lo suyo. No, es simplemente que habiéndolo percibido, lo rechazo. No lo quiero. Pero es Dios quien comienza esto. Dios inicia el proceso, Dios sostiene el proceso a través de la santificación y Dios lo termina. Por eso es que Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en ustedes será fiel hasta completarla, hasta el día de Cristo Jesús. Sí, eso es verdad. A la luz de lo dicho, a la luz de la palabra más bien, a la luz de las enseñanzas de teólogos ortodoxos por 2000 años, a la luz de la experiencia humana, esta es la conclusión. Un verdadero creyente lucha contra el pecado en su interior. Y si el Espíritu de Dios vive en esa persona, Él terminará por vencer ese pecado. La falta de lucha y la persistencia, año 1, año 2, año 3, 5, 4, 10, en el pecado, milita en contra de mi salvación. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, examínense para ver si están en la fe. Examínense. Yo no sé si alguna vez tú te has examinado para ver si estás en la fe. Yo sé que yo lo he hecho. No es que yo lo sigo haciendo, pero yo lo he hecho. Claro, pues yo tengo que estar seguro de qué fue lo que hice cuando yo fui salvo. En ocasiones personas vienen donde mí y hablamos, o cuando están siendo entrevistados para bautismo, decimos, cuéntame tu experiencia de salvación. Y cuando tú lo escuchas, tú dices, ahí no hay salvación. Tuvimos una experiencia años atrás cuando estábamos bautizando a alguien. Yo estaba aquí llamando a las personas y la persona lee lo que leyó y le hice un par de preguntas y como no salía la evidencia, yo le dije al pastor Luis, mira, quédate con ella, yo me voy atrás, yo tengo que hablar con ella. Y media hora después no había evidencia de salvación. De manera que Pablo tiene que decir a los corintios, y la razón por la que lo que Pablo está diciendo es que no hay evidencia de salvación en ustedes, corintios, por lo menos un grupo de ellos. Y por eso tienen que ocuparse con temor y temblor. O sea, déjala salir, déjala ver. Pastor, pero ¿cómo yo me ocupo con temor y temblor de mi salvación? Bueno, qué bueno que preguntas. Número 1, tú meditas en las promesas de Dios. Tú meditas en la promesa de Dios, las llega a creer independientemente de las evidencias o de las consecuencias. Cuando Dios le dijo a Noé que fabricara un arca, nunca había llovido y su cuerpo de agua más cercano estaba a más de 100 o 150 kilómetros de distancia. ¿A dónde que esta arca va a flotar? No, pero Noé construyó su arca. Independientemente de las evidencias, tú le crees a Dios. Y tiene que hacer eso de manera reiterativa. ¿Sabes por qué? El martes pasado, hablando en el devocional con el grupo ministerial, yo decía que hay 5 niveles de conocimiento. 5 niveles. Y esto no es para genios, esto en todos nosotros. Y no voy a entrar en los detalles ahora, pero el nivel número 1 es simplemente información. Yo sé que Cristo murió por los pecados, por mis pecados. ¿Sí? Hasta que eso no sea procesado y bajado a otro nivel que produzca una convicción en mí de yo entender, yo tengo que vivir para la persona que dio su vida por mí. A menos que yo no tenga ese conocimiento, mi conocimiento no va a ningún sitio. Porque la convicción es lo que te lleva a vivir de una manera y no de otra. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Yo tengo que conocer mi salvación, pero a otro nivel. Número 2, no solamente meditas en las promesas de Dios, tú necesitas ejercitar la oración. Tienes que ejercitar la oración, sobre todo cuando esté en todo tiempo. Orad sin cesar, dijo el apóstol Pablo, pero sobre todo cuando estoy cargado y cansado y Él te hará descansar. Oye lo que Cristo te está diciendo. Cuando estás cargado y cansado, no es un resort que te va a descansar.
No es que no puedas irte, es que cuando te vaya, busca tiempo conmigo allá donde fuiste para que tú puedas regresar descargado y no cansado. Eso es lo que él nos está diciendo. Pero yo tengo también que ejercitarme en la oración, porque mira lo que Pablo le dice a los, de nuevo, a los filipenses en 4, 6, 7, que no estén afanosos. ¿Usted sabe que todos nosotros vivimos como afanados? Pablo dice, no, nada de eso. Entonces, ¿cómo lo hago? Mira Pablo, mira la fórmula de Pablo. Mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Tiene que orar, tiene que suplicar, tiene que presentar tus peticiones a Dios. Pero ¿sabes cómo? No dejes de darle gracias a Dios por lo que estás viviendo. En otras palabras, Pastor Núñez, los últimos 11 meses de problemas respiratorios que usted ha tenido, tiene que recordar todo el tiempo de darle gracias a Dios por la experiencia, por lo que está aprendiendo, por lo que Él te pueda enseñar ahora o después, por lo que te ha provisto, etcétera, etcétera. De manera que tienes que pasar por la experiencia, no con quejumbres, sino agradeciéndole a Dios que tiene sus ojos sobre ti. Entonces la consecuencia de esa, ¿cuál es? Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Oh, wow. Cuando yo oro de esa manera, genuinamente de esa manera, es Dios quien guarda mi mente y mi corazón para que no tropiece, para que no caiga, para que no peque. Dios es quien me guarda, pero yo tengo que ir donde el guardador. Ese es el problema. Que cuando nos sentimos tentados, no vamos al guardador, vamos al tentador. Para que guarde mi mente, guarde mi corazón. Yo tengo que ejercitar los músculos del estudio y la meditación de la palabra. Tú conoces que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6 que vivimos en una guerra espiritual continua contra potestados en las regiones celestiales. En la armadura, todos los elementos son defensivos. Hay un solo elemento ofensivo y es la palabra de Dios. No puedes pelear la guerra espiritual sin palabra. No puede hacer nada. No tiene ofensiva. Y la mejor persona que ilustró eso fue Cristo Jesús. Cuando se enfrentó contra Satanás y cuando él fue tentado, ¿sabes lo que hizo? Sacó la espada del Espíritu y simplemente se limitó a decir, escrito está, escrito está, escrito está. Nada más. Finalmente, si quiero ocuparme de mi salvación con temor y temblor, necesito rendir mi vida. Y ya si haces eso, ya todo lo demás es como un pie de página. Pero lo voy a enfatizar, porque necesitamos enfatizarlo, rendir mi vida y en especial los apetitos de la carne al control del Espíritu. Para que pueda decir con Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Wow, este es un hombre que conocía la verdad. Puede llegar el día final y en el camino puede ser que yo haya sido descalificado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que golpear mi cuerpo. Eso no es físicamente. Yo tengo que disciplinar mis apetitos, todos los apetitos, tengo que disciplinarlos. Porque los apetitos son los que me hacen tropezar. Y los apetitos, o la carne, no es regenerable. No. Mi espíritu es regenerable aquí, ahora, cuando nazco de nuevo. La carne hay que disciplinarla. No tiene otra solución. Pablo dice, no, yo golpeo mi cuerpo, lo hago mi esclavo, que responda a lo que Dios dice, no a lo que la carne quiere. Y entonces, dado todo eso, no tengo excusa. Hermano, ¿cuál va a ser la excusa que voy a presentar? Cuando yo necesitaba a alguien que venciera la muerte, porque ese es el mayor enemigo del hombre, dice 1 Corintios 15, que de estar, Dios lo proveyó en la persona de Cristo, cuando resucitó. Cuando necesitaba a alguien que desarmara los poderes de las tinieblas, que luchan contra nosotros, Colosenses 2:15 me dice, Cristo lo hizo en la cruz. Cuando yo necesitaba sabiduría, Dios me proveyó su palabra. Cuando necesitaba poder para vencer mi carne, me dio poder sobrenatural, el poder del Espíritu. Cuando necesitaba un modelo de vida, me dio a Cristo y me dejó un modelo, me dejó huellas sobre las cuales yo puedo pisar. Cuando necesitábamos advertencia en contra de las
posibles caídas y pecados y consecuencias, me las dejó todas aquí. Luego puso el Espíritu Santo para que me las recuerde, el Espíritu Santo para que crea en mí el querer y el hacer, y luego me dio pastores y maestros, consejeros para que me puedan guiar por el camino también. Y Dios lo provee todo, primero porque Él es el más interesado que yo incluso en que se haga su voluntad, y yo no puedo, no tengo con qué. Cristo lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Pero Pablo nos dice: hey, es el Espíritu que pone en ti el querer y el hacer. Dios tiene un propósito para ti, te conoció en la eternidad pasada, te formó, te colocó en un lugar, en una familia, en un país, en una iglesia, todo el tiempo para que puedas hacer obras preparadas de antemano. Bueno, hablando de obra, pastor, y el rol de las obras entonces, bueno, ahí están. No es para ser salvo, es después que soy salvo. Hermanos, hay dos grupos de obras, no hay 300 grupos de obras, hay dos, las buenas y las malas. Entonces, ¿cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Déjame definir las buenas primero. Efesios 2:10, hechura suya para hacer buenas obras, ahí están, que Dios preparó de antemano. Las cosas que Dios, para las cuales Dios te creó, te formó, te salvó, te está preservando, esas son las buenas obras. Las obras que yo pienso, diseño, ambiciono, persigo, que no tienen nada que ver con el propósito para el que yo fui creado, esas son las malas obras, y esas son las que me hacen tropezar en el camino. Hermanos, tiene que vivir una vida en dependencia del Espíritu. Es como esto: un abanico funciona siempre y cuando esté conectado a una fuente, y esa fuente está conectada a una planta en algún lugar. Si tú apagas la planta, el abanico deja de funcionar. La fuente de poder, de energía, de creación de deseos en mí, es el Espíritu. Yo me separo de Él y yo me muero, yo me apago inmediatamente. Comienzo a no tener tanto deseo por la palabra, no tengo tanto deseo de estar en la comunidad de creyentes, no tengo tanto deseo de arrepentirme, no tengo tanto deseo de confesar, no tengo tanto deseo de que me confronten. ¿Por qué? Porque yo me apagué, me aparté de la fuente, y ahora tengo que encontrar otro motivo para vivir, y es ahí donde tenemos problemas. El creyente no tiene excusa, dice John MacArthur, para experimentar santificación progresiva. Escucha por qué, según sus palabras. Porque nunca se encontrará sin el ejemplo de Cristo, y nunca se encontrará sin el poder del Espíritu de Dios. Nunca. Recuerda, Dios nunca te pide que haga algo para lo cual no te capacitó primero. Y entonces, de nuevo, ¿por qué desobedecemos? Bueno, porque somos egocéntricos y preferimos comernos la fruta prohibida, aunque la humanidad entera se vaya de cabeza y quede arruinada. Como lo hizo Daniel, o lo hicieron. Como lo hizo David. Como lo han hecho muchos otros. Dado todo lo anterior, oye lo que Pablo dice en Romanos 12:1. Por tanto, ese por tanto tiene que ver con los 11 capítulos de antes. Por tanto, por la misericordia de Dios, la misericordia de Dios expresada en 11 capítulos, la gracia de Dios, la advertencia de Dios, todo lo que Dios te ha revelado. Por tanto, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Uno esperaría que Pablo dijera: presenten su alma, no, tu cuerpo. Porque el alma está regenerada. El problema del alma no es el alma, es el cuerpo en cual ella está atrapada, por así decirlo. Es el cuerpo que tiene estos deseos pecaminosos. Y Pablo dice: tú tienes que lograr ocuparte en tu salvación hasta el punto que pueda presentar ese cuerpo como un sacrificio vivo, porque ya no estamos en el Antiguo Testamento para presentar sacrificios muertos. Un sacrificio vivo, aceptable, santo. Y escucha, es tu culto racional. En otras palabras, esa es tu adoración racional. Cualquier otra manera que tú vivas, que yo viva, es irracional. No es simplemente pecaminoso, es irracional a la luz de todo lo hecho por Dios y revelado por Él mismo. Cuando Pablo dice: presenten sus cuerpos, de nuevo, eso es un imperativo. Presente. En otra palabra, no es una opción. Y no es para hacerlo un día, un fin de semana, una semana, no todo el tiempo, como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios.
La razón por la que tenemos que pensar así, vivir así, es que hermanos, él lo hizo todo. Él vivió en mi lugar, murió en mi lugar. Cuando vivió en mi lugar, cumplió la ley de Dios que yo no puedo cumplirla. Murió en mi lugar, obedeció en mi lugar, pagó por mis pecados, resucitó para garantizar su promesa, me dio su espíritu para poder vivir la vida cristiana, me llenó con ese espíritu y me dio sabiduría a través de él y de su palabra para poder obedecer. Me dio promesas, me dio convicción de pecado para que yo no haga de mi vida un desastre. Pone en mí el querer y el hacer. Y lo impresionante es que cuando tropiezo, cuando me caigo, cuando voy donde Dios y soy genuino y soy sincero, le digo, Señor, perdóname, no simplemente porque yo le hablé con orgullo fulano, no, porque yo soy un orgulloso, cualquier otra cosa, ponte ahí, yo soy esto. Y cuando tú le dices todo eso, Dios dice, qué bueno que puedes verte así, porque eso es lo que eres. Tu problema no es lo que haces, es lo que eres. Tú haces lo que eres. Pero hay una mejor noticia que esa. Y es que ahora que has sido sincero o sincera conmigo, que lo has confesado, lo has abrazado, ahora que tú has abrazado tu pecado y que sabes que yo soy tu única solución, ahora puedes experimentar mi perdón y puedes experimentar mi gracia otra vez. Y yo te vuelvo a abrazar y te pido que sigas caminando otra vez. Y que cuando eso ocurra y tú salgas descargado del trono de la gracia, tú puedes decir, wow, esto es gracia sobre gracia. Nunca lo pensé, lo imaginé. No puedo imaginártelo. Porque como su gracia es infinita, tu pecado y mi pecado es infinitamente odioso para Dios. Pero su gracia es mayor, aunque mis pecados sean enormes. Cierra tus ojos. Yo quiero que tú te preguntes, sinceramente. Tú le das la respuesta a Dios. Tú le dices sí o no a Dios. ¿Tú crees delante de Dios? Y la respuesta no tiene nada que verla. Que tú puedes pararte delante de Cristo y decir, Señor, yo estoy convencido que estoy haciendo el mejor esfuerzo para honrar la salvación que tú me diste. Piensa por un momento. ¿Estás tú haciendo el mejor esfuerzo con temor y temblor para honrar la salvación que Dios te dio? Porque si la respuesta es no, hermano, honestamente, te lo digo pastoralmente, eso es ingratitud. Pero es también egoísmo. Pero también es ceguera espiritual. Porque todavía no he visto la gloria de su salvación. La gloria de la cruz. Él nos llamó, Pablo nos llamó, Dios nos llamó por medio de Pablo en Efesios 4, que vivamos a la altura de nuestro llamado. Y la altura de mi llamado es la altura de su sacrificio. Si tú estás en el Espíritu te ha movido y está en la convicción, número 1, de que no estás haciendo el mejor esfuerzo, número 2, no solamente sabes eso cerebralmente, sino espiritualmente tienes convicción de que si estoy en pecado, o estoy en rebelión, o estoy viviendo ingratamente, cualquiera de esas cosas, o cualquier otra que venga a tu mente. Y en el día de hoy el Espíritu de Dios, porque esto es voluntario, realmente pone en ti el deseo de uno aceptar lo que estamos hablando y que estás viendo, pedir perdón y pedir arrepentimiento. Entonces yo te voy a pedir simplemente que te pongas de pie y yo quiero orar por todos nosotros en este momento. Si el Espíritu de Dios está creando todas esas convicciones en ti. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias por la claridad con que el Espíritu habla a través de tu palabra. Y la claridad con que la palabra como que salta a nuestro entendimiento cuando el Espíritu la ilumina.
Señor, perdona a tus hijos, perdónanos cuando no vivimos a la altura del sacrificio que tú has hecho. Perdónanos cuando queremos darte una parte de mi vida, una parte de mi tiempo, una parte de mi mente, una parte de mis emociones, una parte de mis talentos, una parte de todo. O cuando te dejamos la mejor parte, cuando en realidad todo es tuyo y a ti tiene que volver. Esta mañana, Señor, perdónanos. Pon en nosotros el querer y el hacer. Bueno, tú lo pones siempre a través de tu Espíritu. Más bien, danos a nosotros la determinación para disciplinar las obras de la carne. Y poder decir, como Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que yo sea descalificado. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe, que puedas emprender un nuevo camino, en una nueva dirección. Que tú puedas disfrutar lo que Pablo le dice a Timoteo, la verdadera vida, porque todo lo demás es simplemente una falsa vida que nos da la impresión de ser buena. Gracias, Dios. En Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.